Bien, pues muchísimas gracias, Elías Falcón, por su ponencia. Vamos a abrir el turno de preguntas y debate, así es que empieza a coger turnos y palabras, por favor, levanten las manos. ¿Alguien más? Vale. Bueno, pues le doy la palabra a Carlos París, que está pidiendo de abajo. Bueno, son dos pequeñas puntualizaciones a la interesante y rica conferencia que nos ha dado Hernández. Bueno, una de ellas es que cuando ha hablado de los 80, de la maniobra y de la ofensiva organizada por Thatcher y por Reagan, yo añadiría otra tercera figura, que es la del señor Wojtyła, porque la Iglesia jugó un papel, como todos sabemos, muy importante, sobre todo en Polonia. Bueno, esta es, y con lo que ello tenemos ya una Santísima Trinidad, que jugó un papel bastante siniestro. Bueno, y la otra cuestión que quería yo también puntualizar y insistir en ella es que cuando se ha hablado de la política de los frentes populares y la difusión que tuvo esta política e incluso cómo palió lo que podía ser una imagen negativa del comunismo, sin embargo no olvidemos que los gobiernos occidentales siguieron manteniendo un miedo terrible al comunismo durante todo el tiempo. Ahí está el Pacto de Múnich, ¿verdad? Ahí está la manera en que se conceden cosas a Hitler, porque de todas maneras se ve con mucha más simpatía al fascismo que al peligro del comunismo. Y un ejemplo para nosotros muy trágico es el de la Guerra Civil Española, en donde el peligro del comunismo hizo que realmente no movieran las democracias un dedo para apoyar a la República Española como era su deber. Eran estas dos puntualizaciones las que quería hacer, nada más. Sí, brevemente. Sí, no, evidentemente el papel jugado por el antecesor de su santidad actual es clave para la comprensión de la revolución de conservadora de los años 80 y 90. Es decir, dota esta revolución, que evidentemente parte de lo económico y salta lo ideológico, de una legitimación espiritual, incluso para dos líderes de dos potencias que no se definen precisamente por su confesión católica, por lo menos porque la mayoría de su población lo sea. Evidentemente el papel jugado por el Vaticano que le lleva incluso pues a ser uno de los factores desencadenantes, por ejemplo, del inicio de la guerra de los Balcanes. Es decir, su reconocimiento de la Croacia recién desgajada de Yugoslavia a comienzos de los 80 contra toda recomendación y todo apoyo incluso de la propia Unión Europea en ese momento es crucial para el desencadenamiento de aquella masacre. Qué ejemplo. Y luego, en el caso de los frentes populares, evidentemente, yo cuando he hablado del entusiasmo que despierta los frentes populares es fundamentalmente a nivel de base, de apoyo electoral y de fortalecimiento del movimiento obrero, que por primera vez consigue capacidad de interlocución. Es decir, hasta ese momento, hasta los años 30, el movimiento obrero ha sido fundamentalmente resistente y reivindicativo, pero lo que consigue bajo la cobertura del Frente Popular, en primer lugar en Francia, es interlocución, es decir, capacidad de cogestión, capacidad de que sus representantes estén en las mesas de decisión de reformas que atañen a la clase trabajadora. Y bueno, que decir, en el caso de España, lógicamente, pues ocupa posiciones de poder, posiciones de gobierno, ¿no? Que evidentemente la ceguera de las potencias democráticas occidentales es tan culpable de la abandono de la República y en última instancia del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial como en cierta medida del pasovismo nazi. Es decir, la incapacidad para valorar, en el caso francés, por ejemplo, que si permitía la consolidación de un régimen hostil en su frontera sur estaba pillado en el mismo bocadillo que él podría haber hecho junto con Rusia para tener sujeta a Alemania, es una cuestión que todavía hoy en día los estrategas se preguntan, se interrogan y no encuentran respuesta. Bueno, sí, yo quería también hacer una consideración, ¿no? O sea, naturalmente puede desilusionar, sobre todo a 70 años vista, el pacto Ribbentrop-Molotov. Pero yo me pregunto si la Unión Soviética tenía que ser mucho más, no sé cómo explicarlo, ética, digamos, que las potencias occidentales que acababan de pactar con Hitler entregarle Checoslovaquia. Eso no se pone en cuestión. Bueno, ya de Chamberlain se acuerdan poco y no quiero repetirlo, porque en realidad lo que hay es que buscar el esqueleto del conflicto, y el esqueleto es entre el capital y el socialismo.
Y por lo tanto, las potencias capitalistas preferían antes a Hitler, preferían antes el nazismo y preferían el fascismo y prefirieron, como me parece que ya lo hemos vivido, el franquismo en España, a que hubiera un avance del comunismo. Y para evitar que el comunismo, bueno, el comunismo ni siquiera, la socialdemocracia avanzara, porque el comunismo era pequeñísimo. Hablamos del Frente Popular en España, pero el Partido Comunista en España, el Frente Popular, creo que tenía, pues no sé, 8 o 9 diputados en el total de los que hubo, ¿no? No me acuerdo el número, ¿no? Pero era mayoría parlamentaria muy justa, porque además también fue justa, pues con 100 y pico, pero la mayoría eran republicanos, liberales, socialistas y tal. Es decir, que el avance del comunismo era para el capital el horror de los horrores, claro, porque era su propia destrucción. Entonces, antes que aceptarlo, era necesario poner toda clase de impedimentos y toda clase bueno, incluso el horror de una guerra, que llegar a acuerdos, pongamos, mínimamente éticos con las potencias occidentales, con la República Española y con la Unión Soviética. En esta situación de enfrentamiento total, porque fue un enfrentamiento total, claro, naturalmente que los comunistas pedimos que nuestros partidos, nuestros dirigentes sean exquisitos y sean éticos y que no se les pueda obtener ninguna tacha. Pero ¿es posible eso en la realidad? ¿O era una estrategia, aunque luego tampoco les saliera bien, pero era una estrategia simplemente realista y astuta, la de pactar con Hitler para evitar que se le viniera encima, como se le vino después en los ejércitos nazis? Y eso, podemos estar descontentos los comunistas, pero ¿tienen algún derecho los capitalistas a reclamárselo, a reprochárselo? Porque es que al final yo creo que nos dejamos abducir por la ideología dominante. Como dice Carlos París tantas veces, la izquierda en este momento padece el síndrome de Estocolmo. Y estamos pidiendo perdón hasta por lo que yo creo que por lo menos podemos justificar. Porque de momento, y desgraciadamente hasta hoy, las víctimas somos nosotros. Sí, vamos, una cuestión en la que voy a discrepar amigablemente con Lidia Falcón. Estoy absolutamente de acuerdo, por ejemplo, que el pacto Molotov-Ribbentrop ha sido, vamos a decir, como una sobrevalorada. Es decir, en el sentido de que evidentemente es una opción que sobre la que Stalin decide en el propio verano del 39, a la vista de que ha fracasado su intento de instrumentar, de montar ese sistema colectivo de seguridad con Francia y con Gran Bretaña. Gran Bretaña y Francia han pactado con Hitler y con Mussolini en Múnich y lógicamente Stalin se huele que el propósito es que Alemania, en caso de ataque primero a la Unión Soviética, es decir, derive todo su potencial militar hacia el este. Y evidentemente Stalin hace la jugada de devolver el golpe en agosto del 39 a Churchill y a Daladier, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso no justifica o no llevaba implícito, por ejemplo, que los soviéticos entreguen a los alemanes a la dirección del Partido Comunista Alemán, que se había refugiado en Alemania, en la Unión Soviética, después del 33. Es el caso conocido, por ejemplo, de Marguerite Buber-Neumann, que es la viuda de uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Alemán, que va a ser entregada a los alemanes en el puente de Brest-Litovsk y va a terminar en un campo de concentración alemán. O la liquidación del Partido Comunista Polaco, por ejemplo, o por ejemplo la liquidación de Bela Kun, que había sido precisamente el primer revolucionario, en este caso húngaro, que había intentado llevar fuera de la frontera soviética la revolución bolchevique. Es decir, había la estrategia del cerco, la ideología del cerco, puede explicar algunas cosas, pero luego hay decisiones que fueron más allá de lo estrictamente necesario o justificable. Quizás eso es algo que la gente de izquierda tiene que valorar. Las decisiones de Stalin muchas veces, o de las propias decisiones soviéticas, estaban motivadas, buena parte de ellas, es cierto, para las estrictas condiciones en que tuvieron que desarrollar la experiencia socialista, que son evidentemente las del ataque continuo y la hostilidad continua al mundo capitalista, pero hubo también decisiones que se tomaron que constituyeron errores clamorosos y que probablemente podrían haber tenido alternativa, desde la propia colectivización de los años 30, que desarboló completamente la producción agraria y los abastos, y que luego, por ejemplo, en el caso español no se incitó a repetir, sino que se combatió, justamente debido a la experiencia soviética.
la liquidación del Estado Mayor del Ejército Soviético en el 37-38 del mariscal Tukhachevsky, digamos, los que podían haber detenido la invasión alemana en mejores condiciones que lo que quedó después. Por ejemplo, después en la posguerra, la ruptura, los acuerdos de Yalta, en los que Churchill no solamente juega sus cartas, también los juega Stalin, por ejemplo, y en el caso más conocido es cómo se cede Grecia a Churchill a cambio de Yugoslavia. O sea, que Tito, sí, España también, pero lógicamente estamos hablando del tablero oriental. Sí. Del tablero oriental. Evidentemente España estaba amortizada en el propio Tratado de Yalta, es decir, había influencia occidental-oriental, se desentiende completamente cuando, por ejemplo, los soviéticos también podrían haber hecho más presión de la que hicieron, pero bueno. O, por ejemplo, la liquidación de los brigadistas internacionales o de los revolucionarios veteranos de la Revolución Bolchevique o de los supervivientes de los campos de concentración alemanes. Es decir, yo creo que la ideología del cerco, hay una parte de la posición soviética que puede justificar y que está plenamente justificada en la singularidad de la experiencia soviética, pero hay otra parte, yo insisto, en la que se cometieron errores, de los cuales, pues, lógicamente, yo creo que hay que aprender. No discrepamos en nada, Todos los hechos que has ido mencionando son ciertos. Ahora, yo lo que me parece es que no es la ideología del cerco. Yo creo que nos expresamos todavía, me da la impresión, con ese recelo que nos ha influido la ideología dominante. No es una ideología, el cerco es una realidad. Es decir, las bombas no eran ideológicas, solo que las hubo, por supuesto, así han convencido a tanta gente de que los comunistas somos demonios en la propia España, llevamos rabo y cuernos. No es una ideología, es una realidad. Las bombas caían cada día y nos mataban cada día. Y naturalmente eso provoca una absoluta paranoia. Es decir, los dirigentes soviéticos, los que he conocido en la Unión Soviética, pero los que he conocido en España, y en cierto modo hasta me lo contagiaron un poco, qué remedio, estábamos paranoicos continuamente. Nosotros no sabíamos si el camarada que teníamos al lado era un agente de la policía. Y naturalmente tampoco lo sabía. Si a eso le añades que naturalmente nadie es perfecto y por lo tanto grandes lumbreras en el Partido Comunista Soviético ni en el nuestro ni tal, hubo pocas, pues naturalmente se cometieron matanzas, se persiguió al camarada mejor pensando que era el enemigo, no se admitió además ninguna discrepancia. Las discrepancias en el Partido Comunista Español, pues hay que ver cómo se perseguían y de qué manera pues eliminaban a mucha gente, no ya físicamente, pero desde luego lo eliminaban del partido y lo eliminaban de toda discusión. Pero claro, es que creo que la reflexión de la izquierda ha de ser: la guerra es esa, no os creáis que el socialismo se construye en libertad, porque eso es mentira. Y cuando se sucede el proceso de Praga, todo lo que sucede en Praga, y yo estuve con los soviéticos en aquel momento, y aquí lo confieso, y espero que no por ello, ¿verdad?, pues me pase nada, en aquel momento lo que está sucediendo es que el ministro de Economía, Otasik, en Checoslovaquia, está llevando conversaciones adelante con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para pedirles préstamos por el motivo de industrializar y de avanzar en tecnología Checoslovaquia. Y esto en aquel momento me pareció horrible, pero visto 50 años después me parece mucho peor, porque ya lo conocemos, ya sabemos lo que es el Banco Mundial. Yo sabía menos del Banco Mundial entonces que sé ahora, y supongo que todos, bueno, todos los que no dais tener años para haber vivido aquella época, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional. Y entonces el enemigo lo tenemos siempre aquí dentro, y siempre. Y cuando no es el enemigo que te va a matar en la esquina, como han hecho las policías todos los días con los resistentes vascos, es otro tema, que los vascos sí que se lo saben, cuando no es así, por lo menos te va a traicionar y te va a vender. Y pasado mañana te lo vas a encontrar en un ministerio, sentado detrás de una mesa, firmando la reforma laboral por la cual se va a despedir a la gente sin indemnización. Y en estas condiciones de guerra continua... perdón, ¿que me acerco mucho? Pues ya he terminado. No, ya claro, es verdad, no, tienes razón. Estoy dando otra conferencia, perdóname. Por favor, que se le dé ahora la palabra a Julio, que está ahí. Bueno, yo tenía dos preguntas para cada uno de los ponentes.
En primer lugar, para el profesor Hernández Sánchez, quería saber si tenía algo de conocimiento acerca de posibles movimientos estudiantiles en algún momento histórico de la URSS, porque sí que he leído a través precisamente de Erich Hobsbawm, ¿no?, que después de la Revolución del 17 pues se despierta un movimiento estudiantil muy fuerte en Pekín en el 19 y uno en Argentina en el 18, que es el que luego culmina pues con formación de partidos comunistas y demás, y la extensión del marxismo en toda América Latina. Y por otra parte, si podía explicarme, cuando ha dicho pues bueno, todo ese proceso de expropiación de tierras y de colectivización en la URSS para precisamente a través de los planes quinquenales, ¿no?, realizar esa industrialización forzada a prisa y corriendo, que acabó precisamente con todo el apoyo que podía tener de un 80% de población campesina, ¿no? Si eso que dices que luego se combatió en España, si ese objeto de cómo, o sea, lo que se estaba combatiendo en España, te refieres a los procesos de colectivización de Aragón y de Cataluña. Y bueno, para la profesora Falcón, me gustaría saber si estoy pensando también en otra frase de Hobsbawm, qué papel jugaron las mujeres en la Revolución Rusa, y que a lo mejor no ha sido historiografiado, ¿no? Estoy pensando cuando Hobsbawm lo cuenta muy breve, ¿no?, solo tiene un parrafito, pero vamos, dice que el 8 de marzo del 17, creo que es, ¿no?, una manifestación de mujeres, justamente el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no?, se suma al cierre industrial de la fábrica metalúrgica Putilov y acaba en una huelga general con una multitud que toma la capital, ¿no?, y las tropas del zar se niegan a atacarlo. Bueno, pues si puedo hablar un poco del papel de la mujer dentro de la revolución. Y luego, por último, me gustaría saber también qué resonancia pudieran tener las teóricas feministas de los años 70, ¿no?, cuando pues estoy pensando en Kate Miller y demás, en lo que sería la Unión Soviética, ¿no? O sea, qué permeabilidad hubo a todo ese tipo de teorías, y si se reflejó de alguna manera en teóricas feministas de la URSS o seguía existiendo esa traba patriarcal a esto. Y nada más. Bueno, pues doy la palabra a Fernando Hernández, que es el primero al que se ha interpelado. Bien. Respecto a la primera pregunta, no tengo muchas noticias acerca de cómo se desarrolla el movimiento estudiantil, digamos, si lo hay bajo esta acepción en los años iniciales del siglo XX. Lo que sí que supongo, y esto es una suposición, es que tanto en el caso de China, pero sobre todo en el caso de América Latina, debido a la debilidad de la clase obrera industrial y debido a la existencia de un campesinado fundamentalmente analfabeto y que era la base de la sociedad asiática y de la latinoamericana, es a través de las figuras intelectuales de la pequeña burguesía que ascienden hacia el mundo universitario, a través de las cuales se introduce o se injerta el pensamiento marxista en América Latina. Cuando trabajé sobre la biografía de Jesús Hernández y estuve haciendo un poco el marco contextual de aquella generación de los primeros cominterianos, es decir, de los primeros delegados de la Internacional que intentaban organizar los partidos comunistas, las secciones nacionales de la Internacional Comunista en distintas partes del mundo. Por ejemplo, conozco el caso de Eudocio Rabines, que fue el organizador del Partido Comunista chileno y uno de los que impulsó también la formación de otro Frente Popular menos conocido, que es el Frente Popular de Chile, en el que ya estuvo presente Salvador Allende en los años 30, y que luego, a través de un proceso clásico de, vamos a llamarle, desencanto y exclusión, acabaría haciendo propaganda anticomunista en los años 50. Es decir, básicamente representa esa figura del intelectual burgués desclasado que, fascinado por el ejemplo soviético, por la Revolución de Octubre, se convierte en agente activo, al menos del impulso del primer movimiento comunista en Latinoamérica en los años 30. Y en cuanto al debate sobre la colectivización, cuando trabajé acerca de la historia del Partido Comunista de España durante la Guerra Civil, y es conocido que ese es uno de los puntos de fricción entre el Partido Comunista y el sector, los anarcosindicalistas y los socialistas de izquierda que sostienen el esfuerzo de guerra republicano. Básicamente, la documentación, las fuentes de origen comunista, en algún caso hacen alusión de una forma curiosamente crítica a la colectivización soviética de los años 30. Se dice literalmente que no estamos aquí para repetir esa experiencia porque nos granjearíamos
la animadversión y la falta de apoyo del pequeño y mediano campesinado, que es fundamental para sostener con su producción el esfuerzo de guerra. Y básicamente el debate en torno a la colectivización de la tierra es ese, es decir, la desaparición de la propiedad privada, la colectivización en Aragón, en Castilla-La Mancha, bueno, la zona de Castilla Nueva, hoy en día Castilla-La Mancha, que controla la República, en Andalucía Oriental, ¿en qué medida contribuye o no al esfuerzo de guerra republicana? Y básicamente el debate es la colectivización, tal como la plantean los anarquistas, porque no hay que olvidar que hubo colectividades gestionadas por la UGT, sindicato en el que participaban comunistas y socialistas, o colectividades conjuntas UGT-CNT en algunos lugares, por ejemplo en Alcalá de Henares, aquí cerca, relativamente cerca. La pregunta final es: ¿qué se hace con el producto de la colectivización? Si el producto de la colectividad se coloca a través de las cooperativas en el mercado del consumo de la retaguardia republicana, los comunistas españoles no tenían nada contra la colectivización. El problema era cuando la colectivización incluía la desaparición de la propiedad privada y, digamos, la creación de pequeñas comunas autosuficientes que desarticulaban el abasto y, por lo tanto, debilitaban la resistencia republicana por hambre, por racionamiento de los artículos básicos en la retaguardia. Y es el conflicto en Aragón. Básicamente, si se echa un vistazo a la documentación conservada en el archivo de Salamanca acerca del debate de las pugnas en torno a las colectividades de Aragón, básicamente se llega a la conclusión de que quizás si los anarquistas hubieran podido controlar Andalucía Occidental, hubiesen tenido mucho más éxito, dado que era la zona clásica del latifundio, donde el principio de la tierra para el que la trabaja era una reivindicación casi milenaria. Sin embargo, fueron a llevar a cabo sus colectivizaciones en una zona del país, Aragón, donde tradicionalmente desde la Edad Media lo que abundaba era el pequeño campesinado propietario o arrendatario que consideraba la tierra como suya y que percibió como una exacción, es decir, como una expropiación injusta, la colectivización llevada a cabo por una gente que procedía fundamentalmente de Barcelona y que traía consigo, porque eran generalmente antiguos jornaleros andaluces emigrados a la industria catalana, una idea absolutamente casi exotérica acerca de cómo debería organizarse la Arcadia feliz en la cual desapareciese la propiedad privada. Esos choques fueron muy problemáticos para la propia República, y fue la República, no el Partido Comunista, el que puso final a las colectivizaciones en Aragón en el verano de 1937. Doy la palabra a Lidia Falcón para que contestes con Sí, bueno, esto, perdona, quería hacer solo era un comentario a lo que dice Hernández, que demuestra clarísimamente cómo plantear en la realidad los ideales colectivistas, los ideales comunistas es muy difícil, y cómo además esos pequeños grupos capaces de llevarlos a cabo pues no pueden contra la reacción, el conservadurismo, porque ahora esto me ha sugerido, y solo una frase, lo que está pasando en Cuba ahora, que me está indignando y por eso tengo que mencionar, que están vendiendo pisos, que han decidido que van a permitir que la gente compre pisos. Y esto, que lo oye una española, pues realmente me parece una de las derrotas más grandes que pueda haber de un ideal comunista. La propiedad privada, y además la propiedad privada del piso, ¿no? Te lo llevarás cuando te mueras, ¿no? Y si no, pues lo dejarás en herencia. ¿Y quién lo comprará? Pues el que tenga dinero. Ya está, ya hemos vencido el comunismo. Porque la marea conservadurista y la idea de que sin economía de mercado no se puede salir adelante va a vencer. Lo que me has preguntado de la influencia que tuvieron las feministas, me ha hecho gracia que sean solo las estadounidenses las que comentes, como Kate Millen en la Unión Soviética. Bueno, pues fue mínima, si llegó a haber alguna, porque los dos bloques, en el momento que estamos trabajando en el feminismo, los dos bloques de la Guerra Fría están completamente separados, enfrentados, y bueno, hay un cordón absoluto para que no entre ningún material del mundo capitalista. En todo caso, alguna pequeña influencia podría tener los movimientos feministas europeos, los Estados Unidos poquísima. Pero más que el patriarcalismo, que evidentemente existía en el Partido Comunista Soviético y que impedía ver la realidad de que las mujeres tenían que liberarse del modo de producción doméstico, era este enfrentamiento de la Guerra Fría, el que hacía rechazar por parte de toda la establishment, por parte de toda la nomenclatura,
aquellos materiales o aquellas ideologías, aquellos libros que vinieran del occidente, no digamos estadounidense, ¿no? O sea, el cinturón sanitario que había que poner, que estaba, yo creo, perfectamente explicado, si no queréis justificado, pero explicado por la guerra que estaban sosteniendo continuamente, impedía que las nuevas ideas pudieran entrar. Así, pues, desde la ciencia también se ha criticado que no se aceptaban novedosos avances occidentales o lo que queráis. Y por lo tanto, el feminismo que venía con una marea enorme desde Estados Unidos no podía pasar. Pero si se miran los documentos soviéticos de toda aquella etapa, aunque sean muy triunfalistas, y se comparan las constituciones, la legislación, el código de familia, etcétera, con las legislaciones de nuestros países democráticos, bueno, España todavía no lo era, pero bueno, empezó ya en los 70, ¿no? Pero desde luego Francia, Italia, es mucho más avanzada, muchísimo más avanzada esa legislación que la que hay en Francia, en Italia, en Alemania. El voto a las mujeres, a Alemania se lo concede después de la Segunda Guerra Mundial, como Italia, pero el aborto, la batalla del aborto la libramos a la vez en Italia, en Francia, en Alemania y en España. Estamos hablando de los finales de los 70 y principios de los 80, que el aborto es legal en la Unión Soviética desde la Constitución del 18. O sea que era verdad cuando se oponían al feminismo occidental diciendo que ellos habían conseguido muchísimo más que lo que las feministas planteaban, era verdad en la letra de la ley. Pero claro, del trabajo doméstico tampoco nos habíamos liberado en Occidente, o sea que no presumamos tanto, ¿no? Y lo que es cierto es que la protección social, por lo menos la que yo conocí, era estupenda. Es decir, allí, por un lado, no faltaba el trabajo, porque además había una brecha generacional de 20 millones que murieron en la guerra mundial y por lo tanto faltaban trabajadores, aunque fuera claro en las estepas asiáticas, allí sin trabajo no se quedaba nadie, y luego tenía garantizada la vivienda, por supuesto se comía porque no costaba casi nada la comida, la enseñanza de todas las profesiones, de todos los ramos, porque las mujeres en la ingeniería, por ejemplo, fueron muy numerosas, por supuesto la medicina casi eran mayoritarias, y desde luego la protección social, la sanidad, tuve algún episodio allí que conocí, pues completamente cubierto y bien, en los niveles avanzados de la época, de aquel momento. Y después, pues la protección social de los ancianos, ¿no? Las pensiones garantizaban, podían ser muy pequeñas, pero como tenías la vivienda gratis, la comida no valía casi nada, la ropa tampoco, realmente lo que no podía haber eran lujos, y se compartían pisos, y en algunas zonas las viviendas eran malas, pero en comparación con las diferencias espantosas entre ricos y pobres y entre clases sociales que había en Occidente, aquello podían, en algún sentido, presumir de haber construido un cierto socialismo. Me has preguntado otra cosa que se me ha olvidado. Sí. La primera. Sí, el papel que jugaron las mujeres en la revolución. Bueno, precisamente esto, Hobsbawm le dedica una línea, pero Trotsky, en una preciosa historia de la revolución bolchevique, 2 tomos de la revolución, explica cómo la revolución bolchevique comienza con la revolución de febrero, según el calendario ruso, que sabemos que es diferente, o por lo menos yo lo he leído en Trotsky. La revolución, la primera huelga que se desencadena es en febrero, y la desencadenan las obreras textiles, y a eso les sigue la marea de huelgas, de manifestaciones que van a dar lugar a la caída del zarismo. Es cuando ayúdame, ¿cómo se llama el primero que tiene el poder? Kerensky. Es cuando Kerensky va a querer implantar, bueno, pues aquel sistema parlamentario democrático que luego ya derribarán en noviembre. Pero las mujeres son decisivas en aquella primera parte de la lucha, y luego van a serlo también en la guerra. Hay textos que nos van dando pinceladas, porque la historia de las mujeres en las revoluciones no es escrito como tal, pero hay que ir sacando de los textos que se puedan, ¿no? Y entonces tenemos el poema pedagógico de Makarenko, que es un libro precioso de cómo bajo la guerra civil, además inmediatamente después de la revolución, él quiere implantar un sistema pedagógico, parece que fue bueno, sobre todo para los niños huérfanos y abandonados que estaban perdidos en todas las estepas rusas.
y allí explica cómo las mujeres apoyan todas las novedades, tanto pedagógicas como familiares, cómo se esfuerzan y sacrifican para que el sistema soviético salga adelante, pero lo mismo en la familia, que era fundamental. También tiene unas páginas sobre esto, claro, ahora de memoria la bibliografía, pero que está ahora vendiéndose de la guerra, de Vasily, ¿es Vasily? Sí, Grossman, exacto, gracias. Vasily Grossman. Vasily Grossman sí que le dedica un capítulo o 2 capítulos enteros al papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, pero que es el mismo papel que cumplieron en la final de la Primera y en la Guerra Civil. Pero claro, nunca con puestos preeminentes. Ellas son la base que le consigue mantener con vida a niños, a viejos, que mantiene algunas isbas todavía, que cultiva la tierra cuando están los hombres tal, una tierra helada que tienen que rascar con las uñas para sacar las patatas debajo del hielo. O sea, es una epopeya terrible, olvidada, y son las heroínas anónimas del país, claro.